Y ahora, atención, hablamos de sexualidad. Comienza Sex Different con Jesús Alonso. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Fredo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy ¿Bien? Tenemos muchísimas cositas. Bueno, estamos en una semana importante, la semana que se llama del orgullo. Así es. No sé si es bien llamada o mal llamada, ¿no? Sí, No está sé. perfectamente llamada. ¿Sí? Sí. Y bueno, tú me proponías hablar hoy precisamente de temas que tienen que ver con el orgullo. Efectivamente, porque bueno, hay mucha gente. En primer lugar, ¿por qué es la Semana del Orgullo, no? Y bueno, pues mucha gente todavía se cuestiona por qué hay que celebrar este día y demás. Y bueno, pues hay muchos datos que están ahí. Está el típico que salta y ¿por qué no se celebra el Día del Hetero? Efectivamente. Ay, ¿por qué? Efectivamente. En general cuestionamos muchas celebraciones que, bueno, podemos decir que son necesarias todavía a día de hoy, porque fíjate, hasta el 75% de las personas homosexuales todavía a día de hoy no son capaces de vivir libremente su orientación sexual, y en los puestos de trabajo, ahí están los datos y las investigaciones, se esconden, ¿no? Siguen encerrados en ese armario. La bandera del orgullo gay, cuando ha estado en el estadio del Bayern de Múnich, pues ha sido criticada. Hungría lanza una ley recientemente bastante homófoba en donde se prohíbe hablar del LGTBI en los colegios. Entonces es necesario seguir en la lucha en este sentido, sí. Sin duda alguna, porque hay muchas personas que lo están sufriendo, lo que tú decías, ¿no? Efectivamente. La persecución, Efectivamente. incluso pues lo comentábamos el lunes, ¿no? Incluso agresiones físicas. Totalmente, por desgracia hay mucha, como tú dices, mucha violencia contra personas que simplemente por el hecho de tener una orientación o una atracción, ya sea física o emocional, hacia otras personas, pues son juzgadas y parece que son demoníacas, ¿no? Y luego, pues también es importante asentar bien esa base de conocimiento en cuanto a lo que es el movimiento LGTBI y no adelantarnos a grandes pasos, como por ejemplo ocurre con futuras leyes de transexualidad, que me parece muy bien y creo que es el futuro, pero si todavía no tenemos una base sólida en otros aspectos, creo que no vamos por el camino acertado si vamos por delante de él. Bueno, veo que has traído tu pizarrilla, la de bolsillo, ¿sí? y eso quiere decir que nos vas a escribir algo. Tenemos algunas cositas, eso es que a mí me gusta siempre, dar una pequeña noción teórica para que conozcamos qué significa LGTBI, y no se acaba ahí, es LGTBIQA+. Toma ya. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña noción. Eso del plus no lo sabía yo. Noción teórica. Bueno, pues vamos a verlo. Básicamente, tú conoces perfectamente lo que es la L, ¿no? La L. Sí. Lesbiana. Lesbiana, ¿no? lesbiana. La G. Gays. Bien. B. Bisexual. Perdón, LGT. No me he adelantado. LGT, transexual, ¿no? Hemos dicho B. Vale, bisexual. ¿Y qué es la I? ¿La I? ¿Qué es la I? Bueno, pues aquí vamos a hacer vocal, un pequeño parón, cambiamos hasta de color y ponemos esto que conocemos como intersexual. ¿Intersexual? Intersexual, sí. ¿Qué es intersexual, Alfredo? Bueno, pues las personas intersexuales son aquellas personas que nacen... Mira la Barbie. Exactamente, aquí tenemos un ejemplo muy clarividente. Hay personas que anatómicamente y biológicamente nacen con unos caracteres sexuales y con unos órganos sexuales determinados, ya sean masculinos o femeninos, pero curiosamente una de cada dos personas, sobre todo en este último estudio que se hizo en Estados Unidos... ¿Una de cada dos personas? Perdón, una o dos personas de cada 100. ¡Ah, qué susto! En Estados Unidos. Tú o yo somos. Sí. ¿No? En Estados Unidos, un último estudio dice que una o dos de cada 100 personas nacen con este tipo de intersexualidad. ¿Y qué es? Bueno, pues que hay personas que pueden nacer con caracteres sexuales externos, como pueden ser los genitales masculinos, y sin embargo sus órganos reproductores sean femeninos, o como hemos visto perfectamente en el ejemplo de la Barbie, el Ken y la Barbie Ken intersexual que tenemos en medio, pues con caracteres sexuales y con órganos incluso internos diferenciados tanto por fuera como por dentro. Incluso a nivel cromosómico, pues encontramos que los hombres tienen el cromosoma XY y las mujeres XY. Podemos encontrar alteraciones, que no son alteraciones, que simplemente son otro tipo, ¿no?, de jerarquización cromosómica que se llama, y podemos encontrar XXY, etcétera, ¿vale? Esto antiguamente, Alfredo, esto sí quiero que se quede bien puntualizado, parecía que era algo patológico. E incluso los médicos y el mundo de la sanidad lo trataba mediante hormonas, mediante incluso operaciones. Hoy este movimiento, el movimiento intersexual, habla de que es una forma más de diversidad, ¿no? Y en esa lucha están. Por otro lado, tenemos LGTBIQ. ¿Qué es la Q, Alfredo? Bueno, la Q no lo sé. Pues la Q son aquellas personas, no la conocía. Ese movimiento que se llama movimiento queer. ¿Movimiento? ¿Vale? Queer.
que significa cuestionar, ¿no? Básicamente. ¿Qué significa el movimiento queer? Bueno, pues son aquellas personas que rompen con la dicotomía o con ese código binario de lo masculino y lo femenino, del hombre y de la mujer, y entienden que puede haber mucho más allá aparte de todo eso, ¿no? Y además se definen con ese término, cuestión, ¿vale? Todo se lo cuestionan. Por tanto, es importante que lo tengamos en cuenta porque hay muchas personas, bueno, pues que no se identifican ni a nivel de orientación ni a nivel de identidad con lo masculino y con lo femenino. Entonces, ¿Y quién somos nosotros para decir? Pero... Bueno, pues cada uno se identifica o tiene una atracción determinada sin tener que categorizar entre lo masculino o lo femenino. Van un poquito más allá. Y luego tenemos pues esa ese plus. Antes de eso tenemos esa A, que se me olvidaba también. Una A también ahí, pero bueno, van a faltar vocales. Y son aquellas personas asexuales. Asexuales. ¿Por qué se me olvida? Pues fíjate, se me olvida porque tenemos una gran controversia a nivel en el mundo de la sexología tenemos una gran controversia con respecto a la asexualidad. A ver si vas a por lo que estoy pensando. A ver. Si aquí hablamos en un primer momento que la sexualidad, que todos éramos seres sexuales. Ahí estamos. Y que la sexualidad iba con nosotros desde el comienzo de nuestra vida. Correcto. ¿Cómo alguien puede ser asexual? Oye, estudia, ¿eh? Te quedas con las nociones que doy. Porque yo me quedo muy pendiente, porque yo estoy muy aplicado. Efectivamente, Alfredo, coincido plenamente contigo. No podemos ser personas asexuales puesto que tenemos un sexo ya. Claro. Pero bueno, es importante que conozcamos que esa sigla se encuentra ahí dentro de este concepto porque bueno, hay personas que hablan de la sexualidad como aquellas personas que no sienten atracción física por nadie, lo cual no significa que no tengan deseo. Pero bueno, hay una pequeña controversia, como te digo, en el mundo de la sexología entre si es una orientación sexual o no es posible porque somos seres sexuados, claro. Sí o sí. Y bueno, lo dejamos por ahí un poco en incógnita. Y por último, pues, Miguel Bosé seguro que está en ese grupo. Sí, ¿no? Seguro. Y por último, pues tenemos el plus como el canal de Disney. Exactamente, donde encajan el resto de orientaciones, identidades y atracciones que encontramos por ahí en este maravilloso mundo, ¿no? ¿Y quién somos nosotros para decir qué es lo que te atrae, qué es lo que te deja atraer? Cada uno pues que sienta y que viva su identidad y su atracción como buenamente quiera. En tu consulta, cuando hablas con los grupos a los que te diriges normalmente, con tus talleres y demás, ¿salen estos temas a relucir? Sí, y sobre todo la gente, las personas más jóvenes, más adolescentes, es tan fuerte el movimiento LGTBI que bueno, ya bajo mi punto de vista creo que nos pasamos con tanta categorización. Sí. ¿Por qué? Pues porque si precisamente lo que buscamos es la normalización y que cada uno sienta, viva y que le atraiga lo que le tenga que atraer. Si estamos buscando eliminar etiquetas. Efectivamente, quizás nos estamos pasando de categorizar tantas cosas, ¿no? Luego encontramos la pansexualidad, luego encontramos la demisexualidad, que son cosas interesantes y que debemos de conocer, pero creo que quizás hay que trasladarla al mundo, sobre todo educativo, de una forma más tranquila, sin que tengamos que etiquetarnos y que nos generen esa necesidad de pertenencia a un grupo, ¿no? Creo que no es tan necesario eso, si buscamos precisamente todo lo contrario. Es cierto. Creo que tenemos algunas preguntas de los espectadores. Sí. Vengamos allá, que ya vamos regular de tiempo, a ver si aparecen en pantalla y si las vemos desde aquí. Vamos a ver qué preguntan los espectadores. ¿Qué son las terapias de conversión? Dice Miguel Ángel. Bueno, esto ya por suerte en la mayoría de los países ha desaparecido, pero antiguamente eran terapias que se aplicaban a aquellas personas, sobre todo homosexuales, o que no seguían la orientación normativa, ¿no? Todavía sale algún lumbreras por ahí diciendo que sí, tiene ¿no? Incluso la cura, ¿no? La cura de la homosexualidad. Cura incluso químicas. Sí. Y, bueno, toma estas pastillicas, se te quita. Efectivamente, pues sobre todo en épocas más antiguas, ¿no? Pues te llevaban al psicólogo porque era un problema. Incluso dentro del DSM-5, que es bueno, un registro donde se encuentran todas las enfermedades psicológicas o patologías psicológicas, hasta hace no muy poquito la Organización Mundial de la Salud no sacó la homosexualidad como una patología. Ajá. O sea que... ¿Qué cosa? Sí. Más preguntas. Más preguntas para Jesús Alonso. Creo que hay aspectos que la naturaleza da a las mujeres y a las madres especialmente. ¿Realmente puede una pareja de gays suplir el espacio fisiológico y emocional de una madre? Gracias, compañero. Bueno, pues esto
Es muy claro de responder. Creo que más allá de nuestro sexo, más allá de que seamos mujeres o hombres, creo que todos tenemos la capacidad de amar, y eso no lo determina una madre o un padre, claro, o las personas en general. ¿Qué pasa? Que sí, que tradicionalmente se dice, no, es que como te quiere una madre, o como, claro, como tu madre te ha llevado en su vientre 9 meses, se genera un vínculo especial. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, principalmente porque no hay estudios, ¿no?, que lo corroboren. Por tanto, yo soy de la opinión de que tanto cualquier persona puede ser igual de válida que otra para suplir ese tipo de necesidades. Vamos a ver la siguiente pregunta para Jesús. ¿Qué podemos hacer para superar el prejuicio y la discriminación que experimentan las personas gays y lesbianas? Bueno, precisamente lo que se está haciendo, ¿no? Mantener vivo el espíritu LGTBI, concienciar, educación sexual por un tubo, porque es que, como hemos hablado antes, vamos quizá en algunos momentos para atrás, como los cangrejos, y bueno, pues seguir manteniendo viva y dar todo el apoyo posible a todos estos colectivos, claro que sí. Las 2 últimas por hoy. ¿No crees que dando tanto énfasis a este tipo de días o celebraciones lo que estamos haciendo es potenciar aún más la discriminación y la homofobia? Mira, justamente me llegó una pregunta muy parecida cuando pasó el 8M, ¿no? Es que precisamente si se le da esta visibilidad a esta problemática, creo que estamos potenciando todavía aún más la discriminación contra las mujeres, etcétera, etcétera. Los datos son tozudos muchas veces, y los datos están ahí, tanto a nivel de violencia de género en este caso, como desigualdad, como reconocimiento de este tipo de personas. Por tanto, sí, claro que es necesario que siga manteniéndose vivo este espíritu, al menos hasta que los datos digan lo contrario. A ver, Cintia dice, ¿por qué los hombres piensan que mantener relaciones sexuales momentáneas con una persona de su mismo sexo es síntoma de homosexualidad? Bueno, partiendo de la base que la homosexualidad no es algo que se elija, no se puede elegir, es algo que sientes y que te atrae sin más. No tiene nada que ver que tú en un momento determinado una práctica sexual la realices con una persona de tu mismo sexo para categorizarte o sentirte como persona homosexual. Estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de algo mucho más profundo, más allá que de una práctica sexual sin más. Me dicen que llega otra pregunta. A ver, ¿está por aquí? ¿Dónde está? Ahí está ya. ¿Por qué los hombres son tan reacios a recibir sexo anal? Dice Estíbaliz. Pues precisamente por eso mismo que hablábamos antes. Parece que si realizamos prácticas, fíjate tú, ¿no? En la antigua Grecia, la capacidad que tenían para realizar este tipo de prácticas, por tanto no es algo novedoso. Sin embargo, ¿qué pasa? Que tenemos mucho miedo a, si lo pruebo y si me gusta, ¿qué? ¿No? ¿Seré homosexual? Pues no, volvamos a la pregunta anterior. No tiene nada que ver que tú, una práctica específica sexual, que pueda ser muy placentera, ¿por qué no? La realiza, la lleve a cabo, más allá de tu orientación sexual, más allá de tener que categorizarte una vez más entre lo hetero o entre lo homo. Lo dejamos aquí. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a ti, La semana que viene más. Como siempre. Y vosotros ya sabéis las vías para comunicaros con Jesús y hacernos llegar las preguntas a nuestro número de WhatsApp, el número de producción, o bien a través de las redes sociales. Tenéis a Jesús a vuestra disposición para la semana que viene.